A ver, creo que estamos live. ¿Me escuchas, Ramón? Sí, te escucho perfecto. Buenos días, ¿cómo estás? Todo excelente, gracias. ¿Tú? Muy bien, a ver, súper bien. A ver, le damos unos minutitos para que todos se unan. Sin ¿Cómo va tema este alguno. verano? Bien, la verdad es que acá han habido muchos cambios últimamente en el clima. A veces, sí, 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 a veces hace mucho calor, estamos teniendo como olas de calor, entonces está Ujú. como raro porque también está lloviendo, entonces, pues como que siempre es con bermudas y paraguas por cualquier cosa. Ujú. ¿Ya viajaste o te vas a quedar por el DF? No, planeo justo en agosto, estoy planeando darme una vuelta por allá por Colombia, a ver qué tal. Uy, uy, qué bueno, rico. Muy Sí, bien. A ver, empezamos. ¿Estás listo? sí, adelante. Muy bien. Entonces, bienvenido a más una edición de Senti Talks. Hoy tenemos un profesional muy grande de la industria. Trabaja también para una empresa muy grande, como ya lo pueden ver. Trabaja para Sony Music y traigo aquí al estimado Ramón, cual no solamente es un usuario de social listening, un heavy user que ya trabajó muchos años con eso, pero también es uno de los clientes de SentiOne, entonces ya nos hemos conocido por algunos meses ahorita, entonces también puedo confirmar de que realmente sabe de lo que está platicando. Y pues sí, quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando ahorita live, pero también todos los que nos van a escuchar en el futuro y también un súper bienvenido y gracias a Ramón. ¿Cómo estás? Todo excelente. No, hombre, de entrada, gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder compartir y creo que justo algo interesante es cómo pues está haciendo este fenómeno o este uso del social listening desde una vertical como le es el entretenimiento. Entonces, pues yo más que encantado de poder compartir. Muy bien. A ver, hoy estaremos platicando de un tema que ni es un tema. Estaremos hablando de escuchando con Sony Music, ¿no? Porque las músicas que, entre otros, los artistas de Sony hacen, se escuchan. Por lo cual, hoy estaremos platicando un poco más del trabajo de Ramón. Estaremos platicando por qué un Sony Music, en teoría, necesita de un social screen. Entonces, creo que vamos a tener una buena plática. Pero antes de empezar, Ramón, ¿cuál ha sido tu Senti Top, el mejor que has escuchado hasta ahorita? ¿Y por qué? Pues fíjate que me llamó mucho la atención el de Xcaret, particularmente por la cuestión como de la crisis, ¿no? O sea, Ujú, como de cómo manejar las situaciones de crisis. Creo que ujú, eso fue muy interesante. También por ahí creo que, no, si no mal recuerdo, creo que fue el de Huawei, que ujú. particularmente, Xiaomi, Xiaomi, sí, con claro, Diego. Ujú, que estaban haciendo como un tracking específico como de a la gente que no hablaba ujú, acerca como de dispositivos como con iOS o inclusive que ujú, fueran como específicamente de una marca como Samsung, ujú. cómo los buscaban pues básicamente como atacar y cómo llegar a ellos. Entonces, Muy creo bien. que es justo como de las cosas interesantes, ¿no? O sea, como el Sí, cómo se puede aplicar esta herramienta en diferentes industrias y con diferentes claro, objetivos o fines. claro. Pues sí, estoy muy atento en conocer el tuyo y que nos cuentes un poco más por qué ustedes lo utilizan. Pero a ver, antes de más nada, hazme una pequeña introducción a los otros también. ¿Quién es Ramón? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el social listening? ¿Cuándo empezaste? ¿Por dónde empezaste? Cuéntanos un poquito de tu carrera hasta el momento. Claro, con gusto. Bueno, pues mi nombre es Ramón Mondragón. Yo trabajo en el equipo de marketing digital en Sony Music Entertainment México. Estoy por cumplir 2 años y la realidad es que ha sido como una experiencia muy interesante mi camino en marketing digital. Yo empecé en la parte de campañas como trafficker digital Ujú, y justo lo que me empezó a llamar la atención fue pues como el análisis, no ujú, solo como del cierre de las campañas, ¿no? Que es como ujú. la parte de las métricas o el performance, sino empezar a entender cómo es que estas campañas empezaban a impactar a la gente, pero sobre todo pues qué empezaba a opinar la gente. Y a mí es algo que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, como ver la cuestión como de categorizar, de Ujú, etiquetas, de involucrarme en los intereses. ¿No? O sea, es curioso porque a mí algo que me llama la atención es que generalmente cuando yo voy a un concierto, una presentación, antes de fijarme en el acto, empiezo a ver como a las personas, ¿sabes? O sea, empiezo a ver ujú, como
de qué edad son, más o menos como con quién vienen acompañados, qué marcas Ok. están utilizando. Entonces, siempre ha estado como implícito ese tipo de análisis, de cierta Ujú, manera, pues a través de la experiencia que he tenido en Sony. Y ujú, pues fue como que algo muy fuerte justo a finales del año pasado, empezar a tener como estas pláticas, sobre todo porque tuvimos ahí un movimiento, cambió la cabeza de marketing digital ujú, y justo pues se llama Paulina Portillo y trajo ujú, como dentro de las cosas que quería tener presentes ujú, el social listening, justo ujú, por cómo lo había visto en otras industrias y en otras ujú, empresas. Entonces, pues la verdad es que para mí fue como que muy fácil levantar la mano, ¿no? O ujú. sea, no solamente porque, pues, claro que implica tomar unos cursos e involucrarte más en cuestión como de Claro. análisis y de datos, pero más bien por el reto, ¿no? O sea, porque creo que Ujú, es como tener la oportunidad y el tener la responsabilidad, de ujú. cierta manera, de ser el portador de las opiniones y la información que está haciendo la gente Claro. acerca de un objeto, producto o proyecto. Ok. Ok. Entonces, pues por eso es que empezamos ya de lleno como a finales del año pasado, pero Ujú. ya empezarlo inclusive a hacerlo como in-house, ya no Ok. dependiendo de una De agencia. agencia externa. Ujú. Pero a ver, cuéntame tal vez antes de eso, para que vamos directo a esa parte, cuéntame, hoy en Sony Music, ¿cuál es tu cargo exactamente y lo que significa este cargo? O sea, ¿hacia dónde en el equipo de marketing Sí, estás posicionado y cuándo empieza, claro. cuándo termina tu chamba? Sí, pues mira, de entrada yo soy social media analyst, entonces Ujú. tal cual lo que tengo que hacer es estar al pendiente de tendencias, de lo que se está platicando acerca de cualquiera de nuestros proyectos. Nosotros los proyectos no los vemos como por artista, los vemos Claro. inclusive a veces hasta por lanzamiento de canción. Entonces tenemos pues, semanalmente una carga interesante de proyectos. Y pues yo la realidad es que estoy en el equipo y te puedo platicar un poco de cómo es la estructura, ¿no? O sea, en el sentido Claro. de que tenemos una parte que es paid media, que es justo el equipo que se encarga de las campañas Ujú, digitales, ¿no? O sea, no solo de ejecutarlas, sino también de optimizarlas, de detectar insights, de hacer los ujú, reportes. También hay un equipo de estrategas que ujú, particularmente son los que bajan todo el planning para los diferentes ujú, proyectos. Y después está este lado pequeño que está iniciando, que es el de Business Intelligence, ¿no? En ujú, el que yo particularmente me estoy involucrando más. ujú, Y pues creo que un poco de platicarte cómo es que funciona el end-to-end, pues depende mucho de cómo partimos de un proyecto, ¿no? O sea, a mí algo que me encanta del social listening que es que puede perfectamente ajustarse en cualquier etapa del proyecto, ya sea al inicio, a ya, la mitad o inclusive al cierre. Y ujú, acá la realidad es que empezamos haciéndolo al cierre, ¿no? O sea, justo como para empezar a enseñarle a la gente, a los labels con los que nos ujú. involucramos, cómo es que sus proyectos estaban siendo recibidos por la gente y que estaban opinando. Claro, Entonces, pues fue como poco a poco. claro. Afortunadamente ahorita ya estamos en una etapa en la cual pues consideran esto como algo básico Ujú, previo a un lanzamiento, lo cual pues es algo claro. buenísimo, ¿no? Porque pues antes de concluir los proyectos, ahora ya estamos teniendo el poder de involucrarnos en la planificación. Ya, ya, ok, entiendo. A ver, una cosa antes que también quería preguntar, acabas de mencionar que ahorita lo están haciendo in-house, significa que como muchas empresas grandes allá afuera, ¿no? Antes metían el social listening como una de las responsabilidades de las agencias de social media con las cuales trabajaban, entonces también tenían el budget alocado para las agencias para que ellas lo compraran y gestionaran, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿por qué es que han decidido justamente volver a hacerlo in-house y por qué tú crees que es importante que empresas vuelvan a hacer ciertas cosas, tal como, por ejemplo, el social listening in-house otra vez? Claro, pues mira, creo que, o sea, el primero creo que diría puntualmente la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, Ujú, creo que con una agencia, ¿no? O sea, siempre estás como con la cuestión del timing ujú, y sobre todo para situaciones de crisis, ¿no? O sea, que tuviste ahí como una publicación mala, algo que se filtró o algo por el estilo. Pues la realidad es que sí existe un delay, ¿no? O sea, con las agencias. Entonces, también ese es como un tema en ese aspecto, ¿no? O sea, si tú no, igual y no necesitas como el reporte,
pero sí necesitas ver por lo menos como en porcentajes, cómo está el Ujú, sentiment, qué tanto se cambió, o ujú, sea, como un overview muy general. Y la ujú, realidad es que eso empezarlo como a tener como en proceso con la agencia empezó a ser como algo significativo para nosotros, ¿no? Entonces, ujú. la realidad es que entendimos que era una forma como de acortar tiempo, también de Va. nosotros sentirnos más seguros, sobre todo, ¿no? O sea, porque Entonces, tener menos dependencia y tener más seguridad completamente, de lo que están levantando al mínimo solamente pasa por el filtro de las sí. plataformas como SentiOne que lo hacen y no otra vez por agencia o donde otra vez hay 5,000 opiniones diferentes como analizar bueno, ok, entiendo. Completamente. Sí, sí, y de hecho uno de los puntos creo que más relevantes también tiene que ver con el análisis, ¿sabes? O sea, creo que si bien siempre va a haber agencias que te compartan como la información a detalle, pues ya Ujú. empezándolo a vivir el proceso como in-house, la Ya, realidad es que cambia mucho el nivel de información y calidad que ya, puedes generar al ya, involucrarte tú en estas ok. búsquedas. Entiendo. Ok, súper interesante. Vamos un poco más al tema porque ya empezaste a platicar un poco eso. O sea, me han dicho que ahorita con el cambio, entonces empezaron a hacer in-house, que creo que, si me recuerdo bien, ha sido con nosotros a partir de marzo, más o menos. A Sí. ver, empezamos de marzo, entonces ya existían muchas plataformas por allá. ¿Cuál realmente han sido, por un lado, las necesidades puntuales que una agencia, por ejemplo, no podía cubrir? ¿Y cuáles han sido los primeros pasos que tú como analista y como lo que lidera el equipo ahorita, Sí. cuáles fueron los primeros pasos que hiciste para empezar realmente con el social listening en Sony Music? Pues creo que el primero, o sea, obviamente fue mucho apoyado aparte de SentiOne, ¿no? O sea, de la Ujú, plataforma, porque creo que lo primero que había que poner era pues como un benchmark, ¿no? O ujú, sea, no teníamos noción del impacto que estaban teniendo nuestras conversaciones, pero ujú, no podíamos como estimar de mejor manera los números, ¿no? O sea, porque pues si bien la cuestión como del alcance, las impresiones, las menciones, es algo que está ahí y que pues si bien nuestro enfoque tiene que ver más con unas conclusiones cuantitativas más que cualitativas o viceversa, la realidad es que para nosotros era importante empezar a bajar como estas estimaciones, ¿no? O sea, y poder como comparar mi proyecto A contra mi proyecto B o mi proyecto C contra el de la competencia. ujú, Entonces, en ese sentido, pues lo que empezamos a hacer fueron como que búsquedas acerca ujú, de conclusiones sobre nuestros proyectos, es decir, qué había pasado con un artista en el último año, ¿no? O sea, ujú, justo como para poder enseñar qué tanto impacto había tenido como el lanzamiento de la canción, la ujú, presentación en vivo. ujú, En ese aspecto fue como al inicio un poco difícil, ¿no? O sea, porque pues es enseñar algo completamente distinto, ¿no? ujú, Si bien acá nuestro enfoque principal tiene que ver con, obviamente, el desarrollo de los artistas, ujú, algo que nos involucra muchísimo y nos pone como a estar al pendiente es su performance en cuestión como de streamings, ¿no? O sea, ujú. de streams particularmente. Entonces, de nuestro lado es como complementar, ¿no? O sea, como de, ok, igual y esta artista pues no llegó, no sé, a las 200,000 escuchas en un día, Ujú. pero resulta que pues sí hubo por lo menos 200,000 personas que estuvieron sabiendo acerca de que había Sí, sacado un lanzamiento. claro. Entonces, es un poco como inició, ¿sabes? O sea, te digo, al inicio fue como empezar a enseñarles un poco el poder que tiene el social listening, el Claro. tipo de insights que podíamos sacar, entender qué era lo positivo, lo negativo que se estaba hablando de los artistas y también hasta encontrar algunas cuantas menciones relevantes, ¿no? O sea, me llama la atención porque en muchas ocasiones nosotros a veces nos partimos un poco la cabeza como en quién estuvo como interactuando, ¿no? Y Ujú, contratar al influencer ujú, o ver como de ujú. qué forma hacemos mayor engagement. Y resulta que pues hubo una mención hace 2 meses que fue Claro. totalmente gratuita y que El fue inicio de eso, ya. exacto. Ok, Sí, entonces muy así bien. ha sido ese cambio. Ok. Y a ver, si puedes resumir los primeros pasos en algunos pocos puntos, o sea, si han entendido lo que querían alcanzar, luego fue buscar herramienta y a partir de ahí, ¿cómo se empieza? O sea, ¿tienes ya un plan armado o vas intentando y por ahí se encuentra el camino de cómo optimizarlo?
No, fíjate, o sea, primero lo que nosotros procuramos es obviamente setear la búsqueda con anticipación a Ujú, través de keywords, ¿no? O sea, nos buscamos como enfocar directamente en los perfiles oficiales y pues también buscamos como unos apodos o temáticas inclusive acerca como del artista o proyecto. ujú, Una ujú, vez que bajamos como ese listado y que pues tenemos como un conocimiento o noción, inclusive como de fechas importantes, ¿no? O sea, ujú. me acerco con el equipo de prensa y les cuestiono como de, oye, ¿y tuviste promoción con este artista de Chile? Ah, sí, fíjate que hicimos este número de acciones. Entonces, pues yo igual me la anoto, porque pues la idea es que cuando yo corra mi social listening, si llego a encontrar alguna mención que tiene que ver con esa activación o promoción, pues obviamente también es un Ujú. indicativo de que pues el impacto que tuvo el equipo de prensa también fue relevante y favoreció Claro, el claro. proyecto. Ok. Entonces, una vez que se tiene como todo eso establecido, ya procedemos a empezar a armar el análisis en Ujú. Sentiment. Y algo que me ha gustado es que particularmente, pues ya notamos que es importante tener unos días previos a empezar a analizar, Claro. ¿no? Es mucha data y muchas fallas que hasta que llegues a hacer el análisis y los reportes, ¿no? Justo. Hay que tener un buffer. Ok. Ok, interesante. Ahorita, una cosa que yo creo que es una de las mejores preguntas que hemos hecho siempre en los Anti-Talks, porque tenemos tantas empresas de industrias diferentes, es entender el por qué y para qué utilizas el social listening. Entonces, a ver, te pregunto, quiero saber por un lado cuáles son los principales casos de usos para el cual utilizan el social listening Sí. y por otro lado, ¿cuáles son los principales insights que quieren encontrar? Entonces, no sé si me puedes decir como, ok, caso uso uno, me da los insights dos. Sí, Si me puedes hacer un poco una explicación de algunos ejemplos para entenderlo realmente a un nivel claro. más práctico. Sí, sin ningún tema. Mira, acá lo interesante que también nos ha dado la oportunidad del social listening es de acercarnos con otros equipos, ¿no? O sea, y que Ok. no solo sea como cerrado a marketing digital. Nosotros al estar en marketing trabajamos mucho con proyectos que son frontline. ¿Esto que implica? Que son proyectos totalmente nuevos y que Ujú. pues digamos que pueden estar con aproximadamente entre 1 a 3 meses, ¿no? O sea, y eso depende. Y particularmente esto es por cuando hay un lanzamiento en específico de una canción. Si es una nueva canción, pues se hace como este trabajo fuerte al inicio del lanzamiento. Esto con marketing en específico, pero también hay otras áreas como lo puede ser el área Ujú. de AIR, ¿no? O sea, que justo ellos son los que se involucran más en la cuestión Ujú. como de el repertorio de los artistas Ujú. específicamente, pero no hablando como de su música, sino más bien como de nuestro elenco, ¿no? O sea, Ok, básicamente buscar prospectos para firmas, para ok. involucrar proyectos. Y con ellos hemos tenido la oportunidad de colaborar, porque justo lo que hacemos es, al no contar nosotros con información sobre sus audiencias o seguidores, Ujú. porque todavía no hay un deal, pues empezamos a hacer un análisis previo, ¿no? ¿Qué se está Ok. hablando acerca de este artista que tiene 5 canciones que están siendo tendencia y que todavía no Ujú. tiene una disquera? Bueno, pues para nosotros son proyectos muy interesantes porque es como ver prospectos, ¿no? Entonces, Ya, ese es como un caso de uso ya. que le damos. También con la cuestión de catálogo, como te mencionaba, en ocasiones, pues no solo se activan artistas frontline, ¿no? O sea, también tenemos algunos casos en los cuales viene el Día de las Madres, Ok, ¿no? Entonces, pues analizar previo, ¿qué se está hablando acerca del Día de las Madres? Si existe alguna claro. tendencia de que se escuche un cierto tipo de música en el Día de las Madres. Ok, Entonces, toda esa información la bajamos previamente para tener unos insights, ¿no? Y empezar como a tener en la conversación. Obviamente, el mínimo lo tienen que tener en cuenta los estrategas a la hora ya. de hacer sus campañas, pero vamos teniendo diferentes tipos, ¿no? O sea, de casos, también obviamente situaciones de crisis que obviamente no nos gustaría tener, pero a final de cuentas siempre va a haber. Y también ha sido como algo muy, muy funcional, ¿no? O sea, el Ok, poder hacer un monitoreo y estar como que reportando cada hora que está pasando, cómo está evolucionando la conversación, son claro, de los claro. casos que más nos han ayudado. A ver,
Ok, interesante. A ver, platicando más el lado del inside, o sea, nosotros lo llamamos de vez en cuando The Golden Nuggets, ¿no? Un poco, o Sí, sea, la cosa así que dices como, uff, mira, si esto lo encuentro feliz de la vida. A ver, sí, cuéntame un poco, ¿cuáles serían tus Golden Nuggets? ¿Cuáles serían tus cosas que dices como, uff, que toda vez que eso lo encuentro, eso me fascina y eso sí. realmente lo llamo un buen día y una buena semana? Sí, pues mira, puntualmente, para nuestro caso, cuando dejan hablar del artista, es decir, como de las acciones que está haciendo y se involucran más en la cuestión de su música, ¿no? O sea, cuando empieza a ver como este tipo de menciones que hablan acerca como de el lanzamiento de Noches Frías, me llamó mucho la atención o me gustó, hice mucha empatía porque para mí, por unos temas de salud mental, ¿sabes? O sea, cuando empezamos a buscar esas menciones que van más allá de nuestros artistas, o sea, que van particularmente a una conexión con la Ujú. música y con las canciones, para Ok, nosotros eso es oro, ¿no? O sea, porque particularmente entendemos si está llegando como un nivel de profundidad que buscamos de cierta manera. ya, ya, ok. Wow, interesante. A ver, vamos al próximo tema. Entender cómo, el cómo utilizan el social listening. Creo que dependiendo del use case, claramente use cases que lo vas a investigar ya de antemano, constantemente. Luego hay los use cases en donde es más un análisis puntual del status quo, de qué está pasando ahorita, ¿no? Ujú. Quiero hacer esa pregunta a ti, ¿cuál es lo que más utilizan y por qué lo utilizan? O si hacen una combi entre los dos. Pero una cosa importante para que las personas lo sepan, ya recibí muchos mensajes del pobre Ramón en los fines de semana y en días festivos cuando se puso algún evento grande de algún artista grande de Sony Music, entonces entiendo que también, ¿no? Hacen cosas demasiado puntuales y que Sí. definitivamente no combinan con tus vacaciones y con tus días festivos. A ver, cuéntame, ¿cómo es que lo hacen en Sony? ¿Es algo más puntual, algo más real time? ¿Cómo me lo puedo Pues imaginar? mira, hay diferentes casos que sí te puedo compartir, ¿no? O Ujú. sea, puntualmente ya empezamos a tener relevancia, ¿no? O sea, no solamente a nivel México, sino ya con toda la región, porque afortunadamente podemos empezar a traquear la cuestión como de firmas nuevas, ¿no? O sea, en ese sentido, pues cuando hay como que pues un alcance ahí relevante, pues nosotros afortunadamente podemos compartir esto con la región, ¿no? O sea, decirles como de, oye, la firma reciente de este artista, pues tuvo este Ujú. impacto, ¿no? O sea, tantos medios lo retomaron, tuvo este volumen de alcance, de impresiones. Y Ujú. pues lo que mencionas es muy cierto. Estas firmas son atípicas, ¿no? O sea, pueden darse como un lunes a las 8 de la mañana, que pues todo está cool, pero pues, también puede ser el viernes a las 7 de la noche y que justo pues hay que estar al pendiente, ¿no? O sea, de qué se O en platica. Semana Santa. Completamente. Sí, 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 sí. De hecho, pues nosotros también tenemos esto, ¿no? O sea, que al estar en el mundo del entretenimiento, pues justo no podemos esperar que la gente se ajuste a los horarios laborales comunes, ¿no? claro. Ok. Eh, Tan sencillo como que lo más importante que son como las presentaciones y el impacto que generan suceden en fines de semana. Entonces, pues también es esa parte, ¿no? O sea, como de, oye, pues cómo le fue a la presentación de este artista en el Foro Sol el pasado fin, ¿no? Ya. Entonces es justo como de, yo tengo que preparar y anticipar desde el viernes, ¿no? O sea, que va a Ya. suceder y tener mi proyecto listo. Entonces, Ok. son como que diferentes cosas. Puede ser una presentación, puede ser la gira completa, puede Ya. ser una noticia o inclusive hasta un en vivo, una emisión en vivo. Entonces, Ujú. digamos que eso es como lo que llama la atención, porque ya no solo nos fijamos como en qué se habla del artista, sino ya puntualmente de algunos productos o acciones que realice. Ok, pero a ver, ¿cuáles serían temas en el caso de ustedes en donde ustedes aplican un monitoreo constante? O sea, es más como temas de tendencias, ¿eso se aplica para ustedes para analizar cuáles genres de música están yendo mejor, para entender un poco más cuál es el artista top? O sea, ¿hay algo más constante que dejan corriendo todo el tiempo? Sí, la realidad es que cuando tenemos un lanzamiento de un álbum importante, una colaboración importante,
y tenemos un artista que no solo está haciendo como que promo de manera local, ¿no? O sea, si llegamos a tener como un hit muy interesante, que logremos estar como en el top 200 en alguna canción ahí en presencia de alguna playlist en específico, pues la realidad es que eso es como un foco para nosotros, ¿no? De estar al pendiente, porque es justo como de la canción se está hablando de ella en este momento, entonces hay que estar al pendiente de si encontramos algo que nos ayude, ¿no? O sea, si hay una mención de un Ibai, de un El Mariana, ¿no? O sea, que nos Claro. ayude como a detectar ahí una oportunidad de amplificar más como esta parte de dar la difusión de la canción. Entonces, ese es como un caso, pero pues obviamente también sucede con situaciones de crisis, ¿no? Ok. Y de ahí, pues básicamente lo que más nos fijamos es justo en el sentiment, ¿no? O Ok. sea, cuando empezamos a ver ahí que hay un porcentaje que supera el 15% negativo, pues la realidad es que para nosotros es como de llamar la atención y es justo cuando mencionamos, ¿no? O sea, Ya. vamos con las personas involucradas en el proyecto y les damos primero como el resumen de, oye, Ya. hicimos una búsqueda, está esto en 15% negativo, hay que tener cuidado y vamos Ok. monitoreando. Ok. Entiendo. Bien. A ver, ya estamos llegando a un final. Ahorita va la pregunta de los chismes. A mi colega Daniela le va a encantar eso. Sí, Pero a sí. ver, dime, ¿cuál es el artista en donde más tuviste que reír al hacer el social listening sobre eso? ¿Lo puedes decir? O sea, ¿dónde salieron los mejores comentarios, las cosas más chistosas, las cosas tal vez un Sí, poco sucias? no, ¿Cuál claro. fue? Mira, creo que, o sea, de los trabajos que más me han gustado como que estar al pendiente puntualmente ha sido recientemente Cristian Nodal, ¿no? O sea, ahí Ujú, tuvo como esta presentación en el Foro Sol que le fue increíble, entonces estar ujú. al pendiente como de todo lo que se iba comentando previo. La realidad es que fue algo muy, muy interesante. También hemos tenido ahí oportunidad con algunos artistas de talla internacional, como lo puede ser Doja Cat, que también Ujú. tienen como que lanzamientos en donde cambian totalmente Ok. de ritmo. Entonces, en ese aspecto, la realidad es que es como que muy, muy interesante, porque Ujú. es también como entender que la música es muy diversa, ¿no? En el sentido en el cual, pues, tenemos como artistas que son como que muy relevantes en el regional mexicano o en la Ujú. música mexicana. Pero la Ujú. realidad es que en México tenemos una mezcla tan interesante y tan rica de diferentes géneros que por eso también es importante, ¿no? O sea, como que estar analizando, porque parecería que es como de nicho, pero la Ujú. realidad es que cuando ya empiezas a bajar números puntualmente del tamaño de estos nichos, terminan Ujú. siendo nichos de más de 10 millones de personas Ya, ya, que ya. Mucha obviamente gente. terminan consumiendo, por supuesto, Ok. sí. Y a ver si hacemos otra pregunta. A ver, ¿cuál es un artista que te encantaría tener firmado en Sony Music desde el punto de vista del análisis de social listening? A ver, ¿cuál es el que más números, que más impresiones, que más alcance tiene, que mejor engagements, rates tienes? ¿Cuál sería uno que te dijeras, eso es mi fijaje de los sueños? Pues fíjate que creo que, o sea, particularmente todos los que están en esta ola de los corridos tumbados, Ujú. tienen una cuestión independiente y también tienen ahí Ya, como que deals con otras disqueras, pero creo que tienen mucha oportunidad ya, justo de tomar un poco más en cuenta lo que se está hablando acerca de ellos, ¿sabes? O sea, ya, si bien creo que la comunicación y cómo lo hacen es magnífica, ¿no? O sea, por algo están como posicionados dentro de los primeros números. ya, La realidad es que creo que hay como una oportunidad en trabajar unas estrategias que sean como que más adecuadas aprovechando lo que está comentando la ya, audiencia. ya. Ok. Entonces, creo que sobre esos artistas es de los que me llamaría la atención. Muy bien. Pregunta final, la que siempre hacemos. A ver, Ramón, ya tuviste una buena experiencia en varias partes. Ahora estás armando ahorita el equipo de social listening para una de las mayores empresas del ramo de la industria de música. A ver, ¿cuáles serían los tres consejos para una persona que está apenas empezando su carrera de social listening, que se está considerando de irse a trabajar en esto, que se está pensando en ser un freelancer en esto, que está pensando en implementar eso en su empresa? ¿Cuáles serían tres consejos que le darías a estas personas? Pues creo que el primero, y genuinamente lo platico, es
disfrutar este interés por la cuestión como de lo que dice la gente. O sea, creo que el siempre tener latente esta cuestión de decir, me interesa saber qué están diciendo, te cambia completamente, pues como que la perspectiva, ¿no? O sea, y lo platico justo con el intern que yo tengo, que se llama Mike, que es justo como lo bonito, ¿no? O sea, a final de cuentas, nosotros tenemos que llegar con las gentes involucradas del proyecto y decirles, yo sé esto acerca de este artista. Entonces es empaparte de cero, ¿no? O sea, no solo es como hacer la búsqueda en general, sino decirle a la gente, pues te estoy escuchando y voy a hacer que tu voz llegue. Entonces, creo que eso sería la primera, o sea, no perder como el interés, ¿no? O sea, en lo que implica esta labor. La segunda creo que también va un poco con eso, que es como el siempre decir que empiezas de cero y que no sabes del artista nada, ¿no? O del proyecto. Porque creo que es muy fácil al hacer estos análisis involucrarte y empezar a meter cosas que tengas tu interés o experiencias previas. Y la realidad es que no tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que siempre tiene que ser como desde cero. O sea, por más que yo sea fan de un Zetangana, la realidad es que yo lo que tengo que hacer es hacerlo de la manera más pulcra y objetiva, ¿no? Entonces creo que también ese es como otro tip, ¿no? O sea, como de tener bien claro que tu juicio tiene que ser, pues tal cual, ¿no? O sea, imparcial, en el sentido como de no inclinarte por alguna cosa. Y la otra creo que la parte como del timing. Sí, creo que el tener en cuenta siempre que van a haber diferentes sucesos, ¿no? O sea, pasó recientemente con la velada, ¿no? O sea, la velada en España, que se está haciendo de los streamings. Mayor evento de streaming en Twitch hace años, ¿no? Es increíble eso. Sí, una brutalidad. Entonces, justo eso, ¿no? O sea, como tenerlo tú en mente. Si bien no te vas a poner a trabajarlo el mero día, si es que eres afortunado, la realidad es que sí tendrías que tenerlo como en cuenta, ¿no? Como de, híjole, sucedió esto, a ver, ¿de qué manera impactó a mi marca o de qué manera impactó a mis productos, ¿no? Me ayudó, se benefició en algo. Creo que esa es otra cosa, estar como al pendiente de los tiempos y de los eventos. Muy bien. Pues sí, creo que llegamos a un final. Primeramente, Ramón, muchas gracias por contarnos, platicarnos de tanto. Me encantó, súper interesante. Creo que varios buenos puntos. Y sí, más una vez, muchas gracias. Espero que lo aproveches un poco y ya vas a entrar en los Hall of Fame de los Social Listeners Experts en Santi Talks. Excelente. No, o sea, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que todos los que nos están escuchando, que nos van a escuchar, también lo han aprovechado. Y pues sí, tal vez avisa a la gente en dónde te pueden encontrar. Ya te marqué aquí en LinkedIn, pero no sé si quieres dejar un emailcito o algo en el caso de que tengan preguntas. Sí, creo que, o sea, podría compartir sin temas ahí que me hagan llegar por mail algún cuestionamiento a través del ramon.mondragon@sonymusic.com. Por ahí podremos como platicar un poco acerca del tema. Y si no, pues a través de mi LinkedIn, también ahí estoy como Ramón Mondragón y con gusto ahí al pendiente y con gusto platicamos. Va, y última preguntita. ¿Están buscando algunos interns? ¿Están buscando algunos analistas por ahí en Sony Music por ahorita o no? Mira, por el momento no, pero pues creo que sí es algo que está cambiando y que está tomando mayor relevancia, entonces probablemente en unos cuantos meses o inclusive como en los siguientes Qs, por ahí haya como un movimiento, entonces pues ahí estamos al pendiente y con gusto de que se nos sumen a esta parte del análisis. Perfecto, aquí estamos para quedar y continuar construyendo esta maravillosa comunidad de social listeners paso a paso. Y pues sí, más una vez, gracias Ramón. No sé si tienes últimas palabras, si no, encerramos el Senti Talk de hoy. No, solo que le den con SentiOne, una excelente herramienta y que la aprovechen. La verdad es que sí cambia bastante, ¿no? O sea, y sobre todo da mucha seguridad contar con una herramienta a la mano así, ¿no? Entonces, creo que es como un gran recurso y gracias por la invitación. Perfecto. Yo digo gracias una vez y bueno, bonito miércoles y bueno, nos platicamos pronto todos. Cuídense mucho y adiós. Bye.